Y la agenda que vamos a desarrollar en la parte 1, que es la parte introductoria, va a ser esta. Primer punto, importancia del proceso de medición. Aquí debemos aclarar lo siguiente. Pueden haber preguntas en ustedes y decir, bueno, ¿por qué se le da importancia a la acción de medir? Entonces, hay una justificación bien fuerte en lo que es este aspecto. Fíjense de que el proceso de medir una magnitud física, primero preguntémonos, ¿qué es lo que medimos? Medimos magnitudes físicas. ¿Y qué son las magnitudes físicas? Son las propiedades de un cuerpo o sustancia que se pueden medir. Entonces, todas las personas que miden en un día común y cualquiera, en diferentes partes, en los laboratorios, en el súper, en el taller, en la fábrica, en diferentes puntos. ¿Qué es lo que se mide? Se mide magnitudes físicas. Entonces, ¿por qué la importancia? Alguien puede decir, y voy a poner un ejemplo, alguien puede decir, bueno, yo he visto que cuando están construyendo una casa, un edificio, tiran la cinta métrica y no hay mucha rigurosidad en eso. Veo que, por ejemplo, la cinta métrica hace una pequeña curva y no le prestan atención. Aquí decirle lo siguiente, fíjense de que la acción de medir se vuelve importante o no importante dependiendo del uso que se le va a dar al resultado de las medidas. Entonces, en ciencias e ingeniería es importante obtener medidas de calidad porque esas medidas se van a analizar y se va a obtener una conclusión. La ingeniería está íntimamente ligada a la ciencia física y en la física, la ciencia física es una ciencia experimental, o sea, que su conocimiento científico lo adquiere a través de experimentos y en los experimentos se mide características de cuerpos o de fenómenos. Entonces quiere decir que si nosotros obtenemos medidas de calidad, el modelo matemático que va a resultar después de un experimento va a ser idealmente una ecuación que va a simular matemáticamente el fenómeno. Pero ¿qué pasa si las medidas no son de calidad y llevan errores muy grandes? La ecuación va a salir disparada y no va a ser representativa del fenómeno. Entonces, la acción de medir se vuelve importante en ciencias e ingeniería porque dependiendo de los datos, así van a ser los resultados. Ejemplo, en métodos experimentales, nosotros vamos a hacer un experimento que se lance. Entonces vamos a aplicar el proceso de medición. Muy bien, esa es la importancia del proceso de medición. ¿Y qué es el proceso de medición? Es un conjunto de acciones y procedimientos que permiten obtener medidas de calidad. ¿Y qué parámetros cuantifican la calidad de una medida? Bien, hay dos parámetros, la exactitud y la precisión. De eso vamos a hablar más adelante. Pero vean, hay dos parámetros que cuantifican la calidad
de una medida. ¿Cuáles son? La exactitud y la precisión. Muy bien, esa es la justificación del por qué la importancia en ciencias de ingeniería a la acción de medir. Muy bien, vamos ahora a la el segundo literal que dice magnitudes y unidades. Vamos a ir al folleto y vamos a hablar sobre magnitudes y unidades. ¿Qué es una magnitud? Bueno, una magnitud física es una propiedad de un cuerpo o sustancia que es medible. Vean que si una propiedad no es medible, pues no adquiere la categoría de magnitud física. Un ejemplo sería el color de un cuerpo. ¿Es medible el color de un cuerpo? No. Entonces, no se toma como magnitud física. También en la reunión anterior les decía de que eh, el olor de un cuerpo no es una magnitud. Muy bien, entonces quiere decir que una magnitud física es una propiedad de un cuerpo, sustancia que es medible. Si no es medible, pues entonces no es una magnitud física. Bien, todas las magnitudes físicas tienen sus unidades. Y aquí viene la pregunta, quién define cuáles son las unidades de una magnitud física? En este tema de magnitudes y unidades, fíjese de que la autoridad es la siguiente. El Comité Internacional de Pesas y Medidas. También se le dice Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Esta es una agrupación de muchos países donde expertos en metrología es la ciencia de las medidas, de la medición. Entonces, expertos definen cuál debe ser la unidad de una magnitud física. Entonces, cuando se reúnen para definir una unidad, lo hacen pensando en las características que debe tener un patrón de medida para que cumpla sus funciones. Entonces, de ahí que tenemos la unidad del metro, el metro, longitud, masa kilogramo, el tiempo segundo. ¿Y quién ha definido eso? El Comité Internacional de Pesas y Medidas. Este comité en el año 1960 definió un sistema internacional de unidades. El mundo, nuestra región, ha venido manejando dos sistemas de unidades. Ya lo vamos a ver. Entonces, estas personas que están en el Comité Internacional de Pesas y Medidas, en 1960 definieron el Sistema Internacional de Medidas, que es el actual sistema métrico decimal. Y es el que se está promoviendo en las instituciones educativas para que sea utilizado. ¿Por qué esto? Y yo le respondo de esta forma. ¿Qué pasaría si cada país tuviera su conjunto de unidades de las magnitudes físicas? ¿Qué pasaría si cada país definiera sus unidades de medida de las magnitudes físicas? Sería una gran confusión. Esto entorpecería el intercambio de bienes económicos y servicios, o sea, la exportación y la importación. Esto entorpecería el intercambio de datos científicos y tecnológicos
o sea, el intercambio de tecnología. Pero ¿qué pasaría al revés si todos utilizáramos en el mundo el Sistema Internacional de Unidades? Sería un único lenguaje en el área de unidades de medida y esto facilitaría el intercambio de bienes económicos y servicios. Esto facilitaría el intercambio de datos tecnológicos. Un plano realizado en El Salvador, ya sea de un diagrama de una red eléctrica o de un edificio, acostado en el sistema internacional, al otro lado del mundo, si utilizan el sistema internacional, entenderían la misma idea en las dos partes. Entonces, el sistema internacional de unidades es el que está promoviendo que sea utilizado en el intercambio de bienes y servicios y datos tecnológicos. Muy bien. Entonces, en cuanto a los sistemas de magnitudes, veamos lo siguiente. Muy bien, entonces las magnitudes físicas se clasifican en dos grandes grupos. Uno es las magnitudes de base o fundamentales, que tienen como característica para ser consideradas como fundamentales, tienen la característica, este grupo de unidades, que no se afectan unas a otras. Por ejemplo, la longitud, la masa y el tiempo. La masa de un cuerpo no cambia porque el tiempo está transcurriendo. La longitud, una longitud de un cuerpo no cambia porque el tiempo está transcurriendo. Entonces, la longitud, la masa y el tiempo son magnitudes fundamentales, se han clasificado como fundamentales o de base porque no se afectan entre ellas. Magnitudes derivadas son aquellas que se obtienen de la combinación de dos o más magnitudes fundamentales. Por ejemplo, si nosotros dividimos la magnitud L entre la magnitud T, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener velocidad o rapidez. Muy bien, vea qué fácil acá distinguir lo que es entre magnitud de base y magnitud derivada. Ahora, las unidades de medida son definidas, ya lo dijimos, ya lo justificamos, son definidas por el Comité Internacional de Pesas y Medidas. No lo define cada país, sino que un conjunto de países agrupados, ellos aceptan estas decisiones y se define, cada magnitud física tiene asignada una unidad. Para esto, este comité tiene patrones de medida. Fíjense de que vamos a hacer referencia, en este caso, para que se entienda, al patrón de medida de la masa. La unidad de masa es el kilogramo. Masa. Entonces, que equivale a 2.2 libras. Entonces, el Comité Internacional definió que una cantidad de masa es la unidad de medida para esa magnitud. Entonces, al definirlos, ellos revisan de que el patrón cumpla ciertas características. Por ejemplo, que sea fácilmente transportable. Segundo, que quienes lo van a utilizar lo maneje con facilidad. Entonces, el patrón de medida
de masa ya está establecido. ¿Y para qué sirve? Para copiarlo y que los países asociados a ese comité tengan su patrón de medida y que a través de ese patrón saquen copias para que las copias lleguen a la población y que la población haga uso de esos patrones de medida para el intercambio de bienes económicos y servicios, que facilite las transacciones de bienes económicos y servicios. Les cuento que nuestros antepasados tuvieron problemas cuando no existía esta teoría, cuando no existían las unidades de medida. Entonces tenían problemas para el intercambio de los bienes que ellos producían. Imagínense en el campo, una persona cultivaba frijoles y otra arroz, pero no había una unidad de medida para el intercambio. Entonces aplicaban el trueque, que es yo te doy una cantidad de este bien y vos me das una cantidad del bien que vos produciste. Esto creaba grandes dificultades para ponerse de acuerdo. Mientras que modernamente todas las magnitudes tienen sus unidades y nosotros en lo absoluto tenemos problemas para las transacciones. Bueno, entonces el patrón internacional de una magnitud lo define el Comité Internacional de Pesas y Medidas. Entonces, el patrón nacional es la copia del patrón internacional y este lo tiene un país. De los asociados tiene el patrón nacional, en este caso estamos refiriendo a el patrón de masa. Entonces, en ese país reproducen el patrón nacional y lo hacen llegar a la población. Ejemplo, si usted necesita un patrón de 2 o 3 libras y va a una ferretería, ahí va a encontrar unos conos que se acoplan y le va quitando cono y lo que va quedando va a ser, por ejemplo, 10 de 3 libras, le quita una parte, queda 2 libras, le quita otra parte, queda de 1 libra. Entonces, ¿quién ha hecho eso? Bueno, hay personas que se dedican a fabricar patrones para hacer llegarlos a la población con el permiso y con la supervisión de la institución que en cada país se encarga de eso. En nuestro país es el Laboratorio de Metrología Legal. Ahí tienen los patrones de masa y las personas que quieren hacer negocios produciendo patrones para que las personas que están involucradas en el comercio obtengan los patrones, pues piden permiso y son supervisados. Esos patrones son calibrados por el laboratorio de metrología y después quedan a disposición de la población. Veamos un ejemplo del por qué las unidades de medida facilitan el intercambio de bienes económicos y servicios. Pongamos un ejemplo. Imagínense que uno de nosotros necesita comprar un producto y va a una tienda y dice, mire, señor o señora, yo quiero 2 libras de ese producto. De repente, pues el vendedor o la vendedora saca una balanza, pone una piedra a un lado y después echa y ve que queda horizontal y dice, estas son 2 libras. ¿Qué podemos observar ahí? Hay una duda. ¿Por qué? Una piedra de 2 libras exactamente.
no quedamos satisfechos en la transacción. Pero ¿qué pasaría si esa persona saca un patrón que es la copia del patrón nacional? Ahí hay otra cosa, ¿verdad? Entonces quedamos nosotros satisfechos. Ah, ese es el patrón legal, ¿verdad? Para 2 libras. Hay satisfacción en la transacción. Entonces, eso facilita el intercambio de bienes económicos y servicios, que hayan patrones de medida para que la persona que está recibiendo el producto quede satisfecha. ¿De qué? De que le han dado la cantidad de producto por la que ella está pagando. Bien, entonces vean, esa es la modalidad, digamos, que las sociedades, los grupos sociales, utilizan para facilitar el intercambio de bienes económicos y servicios en una sociedad. ¿Qué pasaría si no tuviéramos unidades de la magnitud física? Bueno, tendríamos que utilizar el trueque y sería un problemón enorme, ¿verdad? Bien, veamos si hay alguna pregunta hasta este momento. Bien, si nosotros nos preguntamos cuáles son las magnitudes que nosotros en la región, digamos, en nuestra región, hemos venido utilizando. Para la masa hemos utilizado el kilogramo, perdón, la libra, ya sea por costumbre de familia, por costumbre de las instituciones o los lugares donde depende el producto, prevalece el intercambio de bienes de la magnitud física masa en libras, en unidades libras. ¿A cuánto equivale un kilogramo? A 2.2 libras. El tiempo, bueno, el tiempo lo hemos utilizado en segundos. La longitud, el metro. Pero en el caso de la masa, ¿qué es lo que dice el sistema internacional de unidades? Que se debe utilizar el kilogramo masa. Entonces tenemos el sistema, hemos venido utilizando el sistema de magnitudes y unidades de medida, hemos venido utilizando dos. Uno se llama el sistema absoluto o científico. ¿Por qué se llama así? Porque aquellas personas que hacen o investigación científica, por ejemplo, que realizan experimentos para obtener conclusiones del comportamiento de una parte de la realidad, entonces se ha venido utilizando el sistema absoluto o científico. ¿Y cuáles son las magnitudes de base? La longitud, la masa y el tiempo. Las derivadas serían todas aquellas que se pueden obtener combinando la longitud, la masa y el tiempo. Este ha sido el primer sistema que hemos venido utilizando. El otro sistema también que se ha utilizado en parte es el sistema técnico o gravitacional. ¿Por qué se le llama gravitacional? Porque en vez de utilizar la masa, utiliza el peso, utiliza la fuerza. El peso es una fuerza. Entonces, ¿cómo logramos nosotros, conociendo la masa de un cuerpo, obtener su peso? Sabemos que multiplicando la masa por la gravedad, por la constante gravitatoria 9.8.
Entonces este sistema gravitacional donde las magnitudes de base eran la longitud, la masa y el tiempo, no fue muy solicitado, no fue muy aplicado por el hecho de que generalmente nosotros tenemos el dato de los cuerpos, tenemos la masa. Entonces fue preferido el sistema absoluto o científico. De estos dos, el Comité de Pesas y Medidas creó el Sistema Internacional de Unidades. ¿Con qué objetivo? Con que el mundo tuviera un solo lenguaje en las unidades y facilitara el intercambio de bienes y de conocimiento. Entonces el Sistema Internacional de Unidades, ya lo vimos, fue creado en 1960 con el propósito de sustituir a estos dos sistemas y facilitar las transacciones en el mundo. Aquí tenemos, vean, las magnitudes que forman el Sistema Internacional de Unidades. La longitud en metro, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos. Estas son las magnitudes de base. Después viene la corriente eléctrica, el amperio, la temperatura, grado Kelvin, la cantidad de sustancia o materia, el mol, y la intensidad luminosa, cuya unidad es la candela. Este es el símbolo de la unidad. Cuando nosotros necesitemos poner el símbolo de una unidad, hay diferencias entre la letra mayúscula y la letra minúscula. Por ejemplo, longitud metro debe ser letra minúscula, ¿verdad? Aunque nosotros vemos en algunas carreteras que lo ponen en mayúscula. Y eso, pues, si queremos ser rigurosos científicamente, debe ser minúscula. El kilogramo, K minúscula por G. El tiempo, el segundo, una letra minúscula. La corriente eléctrica, el amperio, y el símbolo A mayúscula. Muy bien, con estas unidades, con estas magnitudes que tenemos acá y estas unidades, nosotros podemos lograr todas las magnitudes derivadas, las unidades derivadas que existen. O sea que las magnitudes que se han definido ya está pensado, ya está revisado, que con ellas podemos utilizarlas, combinarlas y obtener las magnitudes derivadas. Bien, esto nos dice de que en el caso de las unidades derivadas es la combinación de dos fundamentales. Las unidades tienen múltiplos y submúltiplos para facilitarlos la aplicación en áreas diferentes. Por ejemplo, el metro tiene como múltiplo el kilómetro, que equivale a 1000 metros. En la potencia, el watt, un submúltiplo, el megawatt, que equivale a 1.000.000 de watts. Entonces, ¿cuándo utilizamos los submúltiplos? Pongamos un ejemplo. Imagínense un proyecto de una carretera. Sería inadecuado poner las longitudes en metros. Entonces, se utiliza el múltiplo. Así también hay submúltiplos. Por ejemplo, el metro, ¿cuál sería su submúltiplo? El milímetro, que equivale a 10 a la menos 3 metros. El segundo,
microsegundo, una millonésima de segundo. También el sistema internacional definió prefijos. ¿Qué es un prefijo? Es una abreviación para presentar una cantidad. Por ejemplo, eh, mili, ¿a qué equivale mili en una longitud, por ejemplo? A una milésima parte del metro. Entonces, ¿cómo lo representamos? Mili es un múltiplo. El múltiplo, ¿cuál es el prefijo? Kilo, ¿a qué equivale? A 10 a la 3 metros. Por ejemplo, ahí la palabra kilómetro. Entonces la palabra kilo representa 10 a la 3. La palabra mili, 10 a la menos 3. Muy bien. Eh, Muchas veces, donde los números son muy grandes, es importante utilizar prefijos para hacer más simple la lectura de una cantidad muy grande. Muy bien. Veamos ahora lo que es el análisis dimensional. Son términos nuevos para ustedes, entonces, pero son términos sencillos. Fíjense de que en los libros de texto vemos que aparecen fórmulas. Nosotros las aplicamos con toda confianza. Por ejemplo, un libro de física, no dudamos de esa fórmula. Entonces, el análisis dimensional, ¿qué significa? Que consiste en revisar si esa ecuación, si esa igualdad, para que sea válida, tienen que cumplir que las unidades que resulten en un miembro de la ecuación sean iguales a las unidades que resulten en el otro miembro de la ecuación. Tengan las mismas dimensiones. Ejemplo, la fórmula del movimiento en una dimensión. Todos los términos deben de cumplir en una ecuación. Imaginen que una ecuación tenga una igualdad que diga velocidad igual a un término más otro término. Entonces, todos los términos a un lado de la ecuación deben de tener las mismas unidades. Entonces vamos a ver qué es esto. Vamos a resolver ya de un solo el problema que nos pide la guía, pero para que entienda y enlazar este tema. Fíjate que dice análisis dimensional. Este es el problema que nos toca resolver de la guía en ese aspecto. Dice, sea A igual a B por C, donde A tiene las dimensiones L por M a la menos 1 y C tiene las dimensiones L por T a la menos 1. Entonces B dice, tiene las dimensiones D. Entonces aquí tenemos que A es igual a B por C. Nos preguntan las dimensiones de B. Despejamos de esta ecuación B y ¿qué va a suceder? Si despejamos, si despejamos B, nos va a quedar A entre C. Este pasa dividiendo. Pero como A tiene estas dimensiones, sustituimos esas dimensiones. B tiene estas dimensiones, las sustituimos, las simplificamos y me queda que este cociente
tiene las dimensiones de tiempo sobre masa. Si paso del denominador al numerador la masa, me queda a la m menos 1. Entonces, la respuesta, vean, está acá. Entonces, esas son las dimensiones de B para que se cumpla que A es igual a B por C. Esta sería la respuesta. Muy bien, otro problema, dice, los términos B sub 0t y A por t al cuadrado, aquí es al cuadrado, es la velocidad de un objeto. Esta es una ecuación de cinemática. El tiempo t transcurrido y A es la aceleración del objeto. Entonces necesitamos hacer un análisis dimensional. Aquí nos dicen que B sub 0 por T, B sub 0, este 0 quiere indicar velocidad inicial. Entonces, B, ¿cuáles son las dimensiones de B? L sobre T. ¿Cuál es la dimensión del tiempo? T mayúscula. Al simplificar, T se elimina y nos queda dimensiones igual a L. Analicemos el otro término. La aceleración es igual a L sobre T al cuadrado. Por T al cuadrado, este 2 va como un numerador, como exponente. Por T cuadrado se elimina el T cuadrado y nos queda L. Quiere decir que el término, este término, B sub 0T y este, tienen las mismas dimensiones. Entonces, ahí hay una tabla donde pide que se diga si es verdadero o falso esta aseveración. Entonces, es verdadera. ¿Por qué? Porque hemos hecho el análisis dimensional para este término y hemos hecho el análisis dimensional para este término y resulta que los dos tienen la misma dimensión, L. Después viene lo que es la conversión de unidades. Como tenemos varios sistemas de unidades y hemos dicho que son dos sistemas, el sistema científico absoluto y el sistema gravitacional, entonces esos sistemas se siguen utilizando a medida que se está promoviendo el sistema internacional de unidades. Y muchas veces necesitamos hacer la conversión de una cantidad de una magnitud física en un sistema. Necesitamos saber en cuánto equivale en otro sistema. Por ejemplo, convertir de libras a kilogramos. Entonces estaríamos utilizando factores de conversión. Vamos a tomar de la guía un problema que también nos dicen el problema de 4. Dice, indique cuál de las dos cantidades es mayor y demuestre la validez de su respuesta. A nosotros nos toca el literal B. Vean que estamos hablando de que los dos términos, las dos cantidades significan masa, pero están en diferentes unidades. 13.6 gramos centímetro cúbico y 13.6, 3600
kilogramos sobre metro cúbico. ¿Serán iguales esas cantidades de masa? Para poder saberlo necesitamos aplicar factores de conversión. Veamos cómo se aplican los factores de conversión. Aquí está la misma pregunta. Mira. Indique cuál de las dos cantidades es mayor y demuestre la validez de su respuesta. Nos corresponde esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar factores de conversión para convertir 13.6 gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico. Si resulta la misma cantidad, pues entonces son iguales. Vamos a aplicar factores de conversión a la cantidad 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora viene el concepto de factor de conversión. Un factor es un multiplicador, un número que multiplica a otro. Y que al multiplicarlo, por ejemplo, si yo tengo gramos y lo multiplico por el factor de conversión para pasarlo a kilogramos, con solo el hecho de multiplicarlo, ya estoy convirtiendo de gramos a kilogramos. Entonces, a eso se le llama factor de conversión. Ahora, ¿cuál es el artificio utilizado en los factores de conversión? Fíjese que esta cantidad, he tomado esta cantidad, 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué pasaría si esta cantidad la multiplico por 1? Entonces no cambia. Toda cantidad multiplicada por 1 no cambia. Ese es el artificio de los factores de conversión. Veamos acá, veamos este cociente. Estoy dividiendo 1 kilogramo entre 1000 gramos. ¿Cuántos gramos tiene 1 kilogramo? 1000. Entonces, si divido 1 kilogramo entre 1 kilogramo, esto es 1. Pero, ¿qué es lo que estoy logrando? Fíjese que la unidad que yo quiero eliminar la pongo debajo. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, este gramo se me elimina con este gramo. Esto nos dice que para pasar 13.6 gramos a kilogramos, debo dividirlo entre 1000. Entonces ya he eliminado los gramos y me va a quedar kilogramos. Ahora veamos un centímetro cúbico a metro cúbico. Un metro cúbico es igual a 10 a la 6 centímetros cúbicos. Entonces este cociente representa 1, porque la cantidad en el numerador es igual a la cantidad en el denominador con diferentes unidades, pero representa la misma cantidad. Muy bien, entonces yo quiero eliminar centímetros cúbicos, lo pongo en el numerador. 10 a la 6 centímetros cúbicos es igual a 1 metro cúbico. Se me elimina centímetro cúbico con centímetro cúbico, gramo con gramo, y me queda kilogramo sobre metro cúbico, que es la transformación que quiero hacer, ¿verdad? Estas unidades. Entonces multiplico los números del numeradores, 13.6 por 1 por 10 a la 6, entre 1000, que representa 10 a la 3. ¿Y qué es lo que me queda? Esta cantidad, que es igual a esta. Entonces la cantidad 13.6 gramos sobre centímetro cúbico es igual a 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Vean, utilizando factores de conversión. Vamos ahora a la segunda parte, que es responder las preguntas que nos tocan de la guía. En la sección A, patrón de medida.
Patrón de medida. ¿Qué es un patrón de medida? Dice, es una medida materializada, por ejemplo, una regla de 1 metro. El metro ahí se materializa. Es un instrumento de medida. Hay patrones que eh, son instrumentos de medida. O sea, es un aparato que sirve como patrón para medir una magnitud física. Materiales de referencia o sistemas de medida, en este caso en química, por ejemplo, una sustancia patrón que lleva los porcentajes de los componentes definidos como patrón para ser comparado con otros, ¿verdad? Entonces dice de que los patrones de medida pretenden realizar, conservar o reproducir una unidad. Ejemplo, el patrón de masa de 1 kilogramo. El aparato puede ser un aparato patrón, por ejemplo, un amperímetro que se considera de alta calidad y se toma como patrón. Una resistencia eléctrica, por ejemplo, para compararla con otras y esta utilizarla como patrón. Decíamos anteriormente que hay patrones internacionales. ¿Quién los tiene? El Comité Internacional de Pesas y Medidas, ubicado en Francia. Los países, las sociedades asociadas a ese comité, tienen patrones nacionales. El objetivo es obtener copias de bajo costo y hacerlas llegar a la población para que la población las utilice, facilitándose el intercambio de bienes económicos y servicios. Vemos de que ya puse el ejemplo que cuando se realiza la transacción y nosotros somos participantes en el momento de hacer la medida, como ejemplo, ¿verdad? La satisfacción se da cuando se utilizan patrones. Ejemplo, la medición de la masa. Vamos a la sección B. Este ya lo resolvimos. Dice A igual a B a C es de análisis dimensional. Ya lo hicimos. Vamos a la parte C. Dice los términos B sub 0 T es igual a A por T. Esto es de análisis dimensional y ya lo hicimos. Entonces dice acá, en esta parte, preguntas de verdadero o falso. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas, argumentando su respuesta. Esto quiere decir, diga si es falso o verdadero y diga por qué. ¿Verdad? Usted está diciendo que es falso o verdadero. Entonces la pregunta 8 dice, la pregunta 9, porque la 8 ya la respondimos, dice las constantes de proporcionalidad en las ecuaciones algebraicas que involucran magnitudes son adimensionales. Fíjense de que en las ecuaciones de física hay constantes que tienen sus dimensiones. Entonces, esto sería falso. Les pongo un ejemplo. Cuando se habla de gravitación, en la ecuación universal de la gravitación hay una constante y no es adimensional. Tiene sus dimensiones. En lo que es la parte de la carga eléctrica en física, la fuerza eléctrica tiene una constante y
no es adimensional. Entonces, diríamos de que esta parte es falsa. La 9 es falsa. Indique cuál de las dos cantidades es mayor y demuestre la validez de su respuesta. Esto ya lo hicimos, ¿verdad? Como un ejemplo de factor de conversión. Ahora viene la parte E, dice investigar qué magnitudes se miden con los siguientes instrumentos. Nos toca el dinamómetro. ¿Qué es el dinamómetro? Sí que el dinamómetro no es más que un medidor de fuerza. ¿Cuál es la magnitud que mide? Mide la fuerza. ¿Y a qué es igual la fuerza? Masa por aceleración. Entonces, uno de los más sencillos es un resorte que al cargarlo, al poner acá colgado un cuerpo, el resorte se va a desplazar, se va a estirar y nos va a señalar esta parte, nos va a señalar en la escala la medida. Este es un instrumento análogo. ¿Por qué análogo? Porque la lectura lo tomamos de una escala. Existen también dinamómetros digitales. Aquí tenemos un dinamómetro digital, donde el valor de la medida está dado a través de una pantalla del aparato. Entonces vean la diferencia. En el aparato digital ya nos da de un solo el valor de la medida. Pero en el aparato análogo, el usuario tiene que leer la escala y tomar la medida. Entonces el dinamómetro, respondiendo, el dinamómetro mide fuerza. Y el más sencillo es un resorte que al cargarlo se estira y ese estiramiento es proporcional al peso del cuerpo y leemos acá en la escala. El digital de un solo nos da la lectura. Los aparatos de medición son de dos tipos. Análogos, aquellos cuya medida se toma, el valor numérico de la medida se toma de una escala. Y los digitales no tienen escala, sino que de un solo nos da en una pantalla el valor numérico de la medida. Modernamente hay una tendencia a diseñar aparatos digitales. Con el desarrollo de la informática, pues facilita el hecho de utilizar instrumentos de medición digitales. Esto lo vamos a ver en la otra discusión. Lo que es los instrumentos de medición. En la parte F dice apareamiento. Aquí tenemos varios instrumentos de medición y nos dicen que coloquemos dentro del paréntesis aquellos instrumentos que coinciden con el concepto que nos están poniendo. Por ejemplo, a nosotros nos tocó la cuarta, el literal 4. El periodo de oscilación de un péndulo. ¿Con qué aparato qué aparato podemos escoger acá que se adecue? Vea, el periodo es tiempo. No lo podemos medir con una cinta métrica, ni con un calibrador, ni con una regla, ni con un micrómetro. Tiene que ser con estos dos, un reloj de pulsera o un cronómetro. Pero ¿cuál se adecua más a las condiciones, al criterio de tener una buena medida?
El reloj de pulsera no mide los segundos, o si tiene segundero es bien difícil, mientras que el cronómetro, que es digital, pues nos da, la mayoría de los cronómetros, nos da hasta las centésimas de segundo. Entonces, quiere decir que es adecuado medir el periodo de oscilación de un péndulo con un cronómetro, medidor de tiempo. Hay dos tipos de cronómetros. Uno que la precisión es hasta las centésimas de segundo y hay otro cuya precisión es hasta las milésimas de segundo. Generalmente esos son los dos tipos de cronómetros que... Entonces, en los aparatos análogos, la medida se toma de una escala. Entonces, vean aquí, hay problemas porque no todas las personas tienen el mismo concepto de estimación de una medida. Entonces, mientras que el aparato digital de un solo nos da la medida. Modernamente, pues la tendencia es a trabajar o diseñar con aparatos digitales. Muy bien, veamos hasta acá las preguntas o inquietudes que puedan haber. Activen su micrófono y cualquier duda, ¿verdad? Pueden hacerla. No, ingeniero, ¿por qué cree usted de que en Estados Unidos se ocupe otro sistema de medición? Sí, fíjense de que esta, en esta área de las mediciones y unidades de medida son decisiones técnicas científicas. Entonces, dependiendo de la realidad de cada país, por ejemplo, hay países que no están integrados al Comité Internacional de Pesas y Medidas. ¿Por qué? Porque en esas sociedades han concluido, bueno, nosotros estamos bien y así queremos seguir. ¿Verdad? Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría que si de una semana para otra en El Salvador se obligara a trabajar en kilogramos en todas las áreas donde hay venta y compra de bienes y servicios? Estoy poniendo como ejemplo la masa. Eso no se maneja en forma política, sino que cada unidad, cada país, cada sociedad ve su conveniencia y no es forzoso que hay varios países que están fuera porque no coinciden políticamente. Y dije, no, yo me quedo con mis unidades. ¿Verdad? Entonces El Salvador, que es un país en vías de desarrollo, Centroamérica, sí están asociados a este comité. ¿Por qué? Porque le resuelve un gran problema. Entonces, en Estados Unidos no son independientes las unidades, por ejemplo, kilogramos. Eso está en el sistema internacional. Entonces, ellos toman las unidades que creen convenientes y que favorezcan a su sociedad al intercambio de bienes económicos y servicios. O sea, la respuesta es, en el Comité Internacional de Pesas y Medidas, no es obligatorio, sino que hay países que siguen con sus sistemas de unidades propios. No quieren entrar en cambios, aunque vean que estos cambios son graduales. Por ejemplo, ¿qué pasaría con una señora que tiene un establecimiento de venta de granos y está acostumbrada a vender en libras y de repente se le obliga a vender en kilogramos? Esto se promueve en el sistema internacional, se promueve en las instituciones educativas ya de nivel de bachillerato en nuestro país y de nivel universitario. Se promueve el uso internacional de unidades.
¿Por qué? Porque todos los países que están asociados tendrían un mismo lenguaje en las unidades y medidas. O sea, la respuesta es que hay países que siguen con sus mismos sistemas de unidad. Muy bien. Otra pregunta. ¿Por qué cree que la Asociación de Pesas y Medidas está en Francia específicamente? Bueno, fíjese de que en esto, que son temas científicos, estos temas, las conclusiones no son discutibles, sino que se aceptan. Y usted va a ver en su folleto, dice, aceptado por convención. Yo la ampliaría y diría por convencimiento de que sí, así la unidad de medida es útil. Pongo un ejemplo. El patrón de masa es un cilindro aproximadamente de 10 centímetros y de 2 pulgadas de diámetro. Una persona la puede andar, va a su negocio y transportarlo. ¿Qué pasaría? Y esto ya lleva un poquito de chiste. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si el patrón de medida se hubiera definido de 1 metro y de 50 centímetros de diámetro? ¿Quién lo podría transportar? Sería un problema, no es práctico, no cumple las condiciones para ser patrón. ¿Por qué? Porque los patrones de medida son para hacer copias de ellos y esas copias que lleguen a la población a bajo costo. ¿Para qué? Para facilitar las transacciones de bienes económicos. Y eso es algo real que ya modernamente en todos los países se tiene. ¿Verdad? Nadie tiene problema en la transacción. Vamos a un establecimiento, esto tiene tanta masa, cuesta tanto. Entonces allí el comprador tiene que evaluar, bueno, me están dando esta cantidad y yo voy a pagar tanto por ese bien. ¿Verdad? Entonces son temas científicos que tienen sus objetivos. No sé si respondió la pregunta. Veamos otra inquietud. Muy bien, ahora voy a hacer un pequeño resumen para que vean ustedes el interés de estos temas. Por ejemplo, magnitudes físicas. El intercambio de magnitudes físicas. Vamos a hacer un poquito de exageración. ¿Qué pasaría si no tuvieran unidades de medida? Diría, bueno, yo quiero adquirir tanta cantidad de ese grano, tengo el dinero, pero no puedo comprarlo. ¿Por qué? Porque no tiene una unidad de medida. Entonces, nuestros antepasados, viendo ese gran problema, se inventaron unidades de medida. La mayoría de ustedes quizás ha escuchado lo siguiente, ¿verdad? De una señora que va gritando en la calle que vende su producto. Estaba el cuartillo. Correcto. Sigo con el ejemplo. Imagine que una señora que dice a $3 la mano. No se habían escuchado. ¿Qué dice? Que no está en dinero a $3 las 5 unidades. Se tuvieron que inventar. Aquí también Carla mencionó del cuartillo. Una pequeña caja llena de maíz, le tiro una regla para desnivel y dice, esta cantidad que está acá, en esta cajita, que se llama cuartillo, está llena de maíz y cuesta tanto.
ya tiene una unidad. Esa persona se hizo una unidad de medida. Entonces el comprador ve y dice, bueno, yo estoy satisfecho si me da eso por el precio que dice. Facilita la transacción. Entonces las unidades de medida, ¿qué es lo que hacen? Facilitar la transacción de bienes económicos. Modernamente eso se extiende mucho más allá a el intercambio de información científica y tecnológica. Un plano acotado en el sistema internacional en El Salvador se envía a Japón. Y en Japón, supongamos, aplican el sistema internacional. ¿Cuál va a ser la idea que va a dejar ese plano en Japón con respecto a la idea que deja aquí en El Salvador? La misma. Pero ¿qué pasaría si en Japón no utilizan el sistema internacional y utilizan otras unidades? Ahí va a haber un problema porque inmediatamente no van a poder decir, bueno, esto es adecuado desde el punto de vista de la rama de ingeniería que estén trabajando. Entonces, vean la facilidad de utilizar el mismo sistema de unidades. Ahora, esos cambios son a largo plazo, porque no pueden ser por obligatorios. ¿Por qué? Porque las personas, los grupos sociales tienen sus costumbres. Nosotros, por ejemplo, la libra, pero si usted llega a un establecimiento que trabaja en libra y le dice, mire, quiero 7 kilogramos de esto, lo obliga a que vaya a ver o que ya tenga un listado ahí de equivalencia o que agarre la calculadora. Entonces, las unidades de las magnitudes físicas facilitan el intercambio. Otra inquietud. Bien, entonces, ¿cuáles son los sistemas que en nuestra región se han venido utilizando como sistema de magnitudes y unidades? Uno, el sistema científico o absoluto. Dos, el sistema gravitacional. Pero los países han preferido el sistema científico. ¿Dónde la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los dos sistemas? Que el sistema científico en las unidades fundamentales utiliza longitud, masa, tiempo. Mientras que en el sistema gravitacional utiliza longitud, fuerza, tiempo. Ahí está la diferencia. ¿Mire? En la magnitud, masa en el científico y fuerza en el gravitacional. Entonces la población lo que va haciendo se va acomodando a aquellas unidades de medida que le facilitan la transacción. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar las unidades de medida? Facilitar las transacciones comerciales de bienes a todo nivel, ¿verdad? En una sociedad. Bienes económicos. Eso es una gran ganancia. Bien, veamos otra inquietud. Ingeniero, ¿no sería más conveniente de que la convención le ordenara a todos los países a usar un mismo sistema? Sí, eso lo han de haber discutido y ellos nos recomiendan porque esas medidas no deben de ser forzosas, sino que gradualmente, porque vean que ahí estamos involucrados todos. Todos estamos involucrados en una sociedad en esa acción de vender y comprar. Entonces, no son medidas que deben ser forzosas, sino que son medidas que deben estimularse para que
vayan ocurriendo. Ejemplo, en El Salvador ya hay procedimientos en la rama de ingeniería que obligan al profesional a utilizar el sistema internacional. Imagínense, alguien inventó algo y dice, yo quiero registrarlo como propiedad intelectual, como que yo lo pensé, yo lo inventé. Entonces va al sistema de registro de dimensiones y le dicen ustedes presentar 2 copias de este plano eléctrico o este plano de este edificio o de lo que usted inventó, lo debe presentar en el sistema de unidades, en el sistema internacional. Entonces vean que es una medida que va forzando a utilizar el sistema internacional, pero así en forma abierta, debe irse aceptando en forma a través del tiempo. O sea que el comité no tiene la potestad de obligar, sino que con vencimiento propio, porque son cosas científicas, los países lo toman y dicen, bueno, sí, hay que tratar de que esta magnitud sea medida en lo que el sistema internacional propone. Pongo un ejemplo. En el sistema internacional de unidades, la temperatura está en Kelvin. Ese comité propone de que sea medida en Kelvin, pero en nuestra región, ¿cuál es la unidad de temperatura que más utilizamos? Grados centígrados. Grados centígrados. Se acostumbra a decirle así porque el termómetro tiene 100 divisiones, pero deberíamos llamarle Celsius. Estamos acostumbrados en la temperatura en Celsius. Pero el sistema internacional dice, mire, es conveniente, por esto y por esto, es conveniente que vayamos ya cambiando a Kelvin. Y en esos planos, para que alguien ponga, bueno, hay una pérdida de energía en forma de calor. Tiene que utilizar la temperatura para expresar esa idea y tiene que hacer la transformación de Celsius a Kelvin. Esas son las medidas que el comité va tomando a través de los países asociados. Y también aclaré de que no todos los países están involucrados en ese comité.